Bueno, creo que es importantísima una campaña de sensibilización y de visibilización del síndrome de Rett, ya que hay muchos pacientes que no están diagnosticados, quizás por un posible autismo, que se confunde en primera instancia con autismo. Entonces, el tema de visibilizar esto mientras más pacientes haya diagnosticados con un síndrome de Rett, mayor sería un abordaje a una terapia, porque no es lo mismo eh, traer, ingresar al país una medicación para 400, creo que hay diagnosticados en Argentina, que para 2000 quizás. Y mi hija, más o menos a los 10 meses, en un control de rutina pediátrico, la pediatra la sentó en la camilla y no se sentaba, y cuando se iba hacia los lados no tenía el reflejo de poner la mano para sostenerse. Solamente se caía directamente y no tenía bien firme el sostén cefálico. Entonces, eso es la primera llamada de atención que la pediatra nos dijo que veía algo raro y que nos recomendaba consultar a un neurólogo. Esa fue la primera alarma. Después, la segunda, que empiezan a adquirir pautas las nenas con red, y después las van perdiendo. Como por ejemplo, mi hija empezó a decir mamá, papá y agua. Y, y en un mes las empezó a perder. Y principalmente por lo que se detecta es por la estereotipia de las manos, que es el lavado de manos o el aplauso. Eso es el llamado de atención número uno en una nena con síndrome de Rett. Bueno, también hay que tener una alimentación, adaptarse a la alimentación, de alimentación de líquida a semiduros, porque tienen problemas de dilución también, no mastican muy bien, entonces si no mastican bien, tragan entero y se puede producir un ahogamiento. También abordamos en esa instancia con una fonoaudióloga, terapia dilutoria, que consta de masajes, de ejercicios de masticación, para cortar los alimentos, y fonoaudiología también porque suelen tener problemas respiratorios como apneas, hiperventilación. Esas dos cosas son típicas del RED, apneas e hiperventilación.